eres el que endereza la senda de mi vida. Señor, yo sin ti no soy nada. Pero Señor, yo sé que contigo yo encontraré la victoria. Amén. Porque tu palabra me lo enseña, Señor. Pero hay que alimentarse. Hay que decirle, Señor, tú eres mi pronto auxilio a la debilidad. Amén. Porque cuando nosotros estamos pidiendo, amén, nuestra primera fuente de búsqueda tiene que ser el Señor. Amén. No llamar al banco para ver si me va a prestar. No llamar a la financiera para que me siga aumentando mi interés. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, yo no tengo los recursos, no tengo el dinero, Padre. Pero tu palabra a mí me enseña que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y en quien tú tienes complacencia, tú le vas a entregar los tesoros de los cielos. Amén. ¿Sabe que hay tesoros en los cielos? Dice que nuestro galardón es grande. Nosotros tenemos un galardón. Lo que vamos a seguir perseverando hasta el día de Jesucristo. Dice que nosotros tenemos una corona. Y un galardón es grande. Amén. Pero eso no es para todo el mundo. Eso son para los que resisten, para los que perseveran, para los que, aunque estén pasando dificultades, dicen, Señor, de aquí, envíame a mí, que yo iré por ti. No importa la circunstancia. Nosotros los que nos denominamos y nos llamamos hijos de Dios, no dependemos de las circunstancias. No dependemos que si en el país hay afluencia de empleo, si en el país hay escasez, si en el país hay abundancia. No, nosotros dependemos del Señor. Amén. Porque yo lo digo a veces, wow, la misericordia de Dios es la que nos ayuda a seguir adelante. Bendito sea el nombre de Jesús, porque a veces no queremos. A veces estamos como ese globo. ¿Ah? A veces estamos como ese globo, ¿sí o no? Pero a veces estamos que queremos reventar de la emoción de esa investidura del Espíritu Santo que nos dice que venga como quiera. Porque yo sigo para adelante. ¿Sí o no? Pero hay días que uno dice que no me encuentre. Y uno dice, Señor, escóndeme del diablo. Porque no tengo la fortaleza. Y dice el Señor, no, ahora es que te voy a echar a pelear. Ahora es que voy a probarte. Ahora que voy a ver de qué material tú estás hecho o estás hecho. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Este manual que tengo aquí, recuerdan que estos días yo les estuve hablando de las distintas religiones y sus nacimientos. Voy a empezar para ver qué domingo empiezo a dar clases de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las que más se practican a nivel mundial, a nivel general. Voy a darla los domingos antes de empezar el culto, 1 hora. Y para que veamos su nacimiento, cómo fueron sus nacimientos de esa religión, cómo nació el cristianismo, cuándo se llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús, de dónde nace el hinduismo, de dónde nace el budismo, de dónde nace el mormonismo, de dónde nace, aquí tengo todos los nombres, el monoteísmo, de dónde nacen los testigos de Jehová, y un nuevo movimiento que está entrando con mucha fuerza, que es el movimiento La Nueva Era. Amén. Que todo se permite, que todo es físico, que todo es legal. Es un nuevo nacimiento, un nuevo movimiento que ha ido creciendo y ha estado agarrando mucha fuerza a nivel global, a nivel general. Amén. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? El mundo anda
con mucha distorsión. Y si nosotros no tenemos cuidado, bendito sea el nombre, si nosotros no tenemos cuidado de nuestra fe, nosotros vamos a tener problemas. Amén. Gloria a Dios. ¿Está guay de hoy? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos que cuidar nuestra fe y alimentar nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que viene gente que tiene tanto léxico y hablan tan bonito que a veces podemos quedar enredados y podemos quedar siendo desviados. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos ser desviados aún que un día dijimos, Señor, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros estamos buscando cosas que nosotros queremos, que queremos oír, que suenan bien a nuestro oído, pero a nuestra alma y a nuestro espíritu no lo edifican. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado y alimentar nuestra fe. Y como yo digo siempre, alimentar nuestra fe no solamente es venir al templo, no solamente es congregarnos, no solamente es orar, no solamente es cantar. Esa es una parte. Nosotros debemos tener comunión con la persona más importante. Que para este tiempo, para nosotros, es el Espíritu Santo. Esa es la persona más importante para nosotros, para este tiempo. Entonces, nosotros debemos tener esa búsqueda. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero darle a cada uno de los que están acá quiero hacerle, ¿cómo lo puedo decir? Una observación. Yo no tengo duda de que todos ustedes oran en la casa. Yo no tengo duda de eso. Yo sé que ustedes oran en la mañana, oran en la noche, durante el día que tienen su intervención con la palabra de Dios. Pero a los que le tocan dirigir, cuando les toca dirigir, métanse en la tarde en su casa y cuando vienen aquí antes del culto, métanse en la presencia de Dios para que Dios lo haga fluir en el Espíritu. Amén. Y yo recuerdo en los tiempos cuando mi mamá, yo estaba así como Calé o menos que Calé, que mi mamá me llevaba a la iglesia, yo veía ese poco de viejita. Y ese poco de viejas llegaban temprano. No hay forma despectiva como lo estoy diciendo. Esas viejitas llegaban temprano y ellas buscaban su rincón de búsqueda con el Señor, con intimidad con el Señor, pidiéndole al Señor que ese culto estuviera bueno, que el Señor se manifestara. Debemos hacer eso. Debemos hacer eso cuando venimos a la iglesia. Que el Señor se glorifique y que el Señor se manifieste de una manera especial, tanto en la oración, tanto en la adoración, como en la alabanza y en la palabra. Que el Señor haga la obra. Y eso es rigurosamente más con lo que le toca ministrar ese día. Tratemos de hacerlo de esa forma. Amén. Gloria a Dios. Porque saben, a veces nosotros ministramos, sí, pero no ministramos en el Espíritu. Es como hay quienes cantan. Usted no ve que hay gente que canta muy bonito, pero ellos solamente cantan. ¿Sí o no, hermana de Dios? Hay que ser ministro, hay que ministrar. El que alaba debe ministrar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el mover del Espíritu Santo se glorifique. Usted ve gente que sube, canta y pone a la gente y güey. ¿Qué se movió ahí? La carne. La carne se alegró, la carne se sintió bien. Pero fuimos edificados muchos en el Espíritu, ¿no? Porque el que está buscando algo más alto dice, eso a mí no me convence, eso a mí no me llena. ¿Sí o no? Entonces uno está buscando algo más allá. Uno está buscando algo más allá. Por eso ustedes ven que, y esto me lo enseñó el pastor Carlos Willy, me enseñó. Él me decía, cuando tú llegas a la iglesia, saluda al que tú tienes que saludar y busca a tu esquina.
Eso me lo enseñó el pastor Carlos. Cuando tú llegas a la iglesia, saluda a los hermanos y vete para tu esquina. Medita ahí en lo que el Señor te va a dar. Ahí cuando tú estás meditando, el Señor te va, y me ha pasado que estoy ahí meditando, y el Señor me da un texto, y yo busco un texto y lo acordono ahí para tenerlo de referencia. Y él me lo decía, mira, a veces cuando tú llegas al culto, algunos hermanos van a querer hablar contigo, pero no es que tú lo estás despreciando, sino que, ¿qué sucede muchas veces? Cuando el predicador habla con los hermanos, a veces su tema viene relacionado con lo que el hermano le dijo, y el hermano dice después de que, por eso que no me gusta decirle nada al pastor, porque uno le dice las cosas y después lo suelta ya desde el altar. Y a veces no es eso. Y por eso a veces yo prefiero que va a hablar, por lo menos yo hablo al final. Y eso me lo enseñó el pastor Carlos Williams. Hazlo de esa forma, siempre me decía. Y vamos a ver cosas grandes si empezamos a ministrar verdaderamente en el Espíritu. A la verdad el Espíritu está dispuesto, dice la palabra, pero la carne se resiste. La carne se opone a no glorificar al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Éxodo 5. Éxodo 5. Bendito sea el nombre de Jesús. Vean, no te subas a él. Aleluya. Mira. Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, cuando el Señor te manda a hacer la obra de Dios, el enemigo muchas veces la mayoría de las veces se va a interponer. Cuando lo que tú estás haciendo para Dios, el enemigo siempre se va a querer interponer. Y el enemigo no va a querer que tú fluyas, ni que hables, que compartas el mensaje de salvación. Porque el enemigo sabe que cuando tú compartes el mensaje de salvación, aquel que está atado, él va a encontrar libertad. Entonces el enemigo no va a querer eso. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo 5, 1 en adelante. A su nombre sea la gloria. El título que tiene acá es Moisés y Aarón ante Faraón. Dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no, dice, oiga, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros la hacéis cesar de sus tareas. Y dice así: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no le daréis paja al pueblo para hacer el ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ¿qué? Ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Y dice el versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse. Aleluya.
Cuando el pueblo de Israel, bendito sea el nombre de Jesús, está cautivo, está en cautiverio en Egipto, amén. El Señor levanta a Moisés, ya todos conocen la historia, que en el nacimiento de Moisés había un edicto de que todos los niños que rondaban por la edad que tenía Moisés tenían que morir, y Moisés salva su vida milagrosamente, y el que lo quería matar, Moisés entra a la casa de ese que lo quería matar y lo sustenta, lo quiere como su nieto y lo pone en la mejor escuela. Pero Moisés, estando ahí, Moisés reconocía que su aspecto y su naturaleza era totalmente diferente a los egipcios, porque el hebreo y el egipcio eran totalmente su fisionomía física. Entonces, en medio de todo esto, el pueblo de Israel está cautivo, tiene trabajo, tiene jornadas difíciles, es oprimido por los capataces y por los cuadrilleros de Faraón, edificando, haciendo estructura y todo esto. Y el pueblo de Israel, en medio del cautiverio, en medio de ese cautiverio, el pueblo de Israel se fue multiplicando, fue creciendo, que llegó a ser mucho más grande que los egipcios. Pero entonces en este tiempo el Señor levanta a Moisés y le dice: yo te he escogido a ti para que liberte a mi pueblo y lo saque, y yo sacaré a mi pueblo con mano poderosa de mí. Pero yo lo envío a ustedes a Faraón, para que le digan a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero el Señor le dice algo ahí a Moisés, como que yo maté a la hermana Rosemary, a la hermana Matilde. Vaya donde la señora Brenda y sus hijas y predíquele la palabra por un mes. Y usted va a tener que atenderlo por un mes. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué, hermana Matilde? Ellas no le van a prestar atención, ellos no le van a hacer caso, ellos no la van a atender, pero yo quiero que usted vaya. Yo la estoy mandando a ella que vaya allá a evangelizar a la señora Brenda, a su hija y a su hijo, pero a la vez le digo, pero ellos no te van a prestar atención, ellos no te van a hacer caso, ellos no te van a atender, muchas veces te van a hacer muerto. Me va a decir Matilde, entonces ¿para qué usted me manda para allá? ¿Es o no? Entonces cuando el Señor le dice a Moisés, pero yo te envío a Faraón, y di a Faraón que deje ir a mi pueblo a hacer sacrificio y fiesta en el desierto, pero le dice, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que lo deje ir a mi pueblo. Pero ¿qué hizo ir a Moisés? ¿O qué hace ir a Matilde allá? La obediencia. La obediencia. Entonces, en medio de estas jornadas, bendito sea el nombre de Jesús, déjame ser nombre tranquilo. No te me descuido con ese nombre porque me está distrayendo. El Señor envía a Moisés y le dice: di a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a mi pueblo a ofrecer sacrificio. Y que mi pueblo va a ir 3 días de camino a ofrecer sacrificio. Y dicen: pero ¿y quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. ¿Y quién es Él para que yo oiga su voz? Pero antes de Moisés ir a hacer eso, ahora que yo estaba leyendo, me vino esto. Si el pueblo está cautivo, todo el pueblo está cautivo, Moisés está cautivo y Aarón está cautivo, como los cuadrilleros y los capataces dejaban a Moisés y a Aarón a que le hablara al pueblo de Jehová Dios, el Dios de Israel, en que lo iba a libertar. ¿Cómo? ¿Sabe que la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos?
su nombre. Y el Señor encomienda a Moisés y le dice, vaya y preséntense y díganle que Jehová, el gran yo soy, dice, deja ir a mi pueblo a ofrecer sacrificio en el desierto y que quieren hacer fiesta en el desierto para mí. Pero él dice, Faraón inmediatamente cuando oye la voz de Moisés, pero y yo no lo conozco, ¿y quién es él? Y al Faraón darse cuenta que Moisés y Aarón están aprovechando bien el tiempo y hablando y diciéndole al pueblo que no es justo que el pueblo de Israel esté cautivo, que ellos necesitan libertad y que Jehová Dios le dio una palabra a él para sacar al pueblo al desierto y hacer de ellos una gran nación y libertarlo. Faraón entonces le dice a Moisés, Moisés, el pueblo de la tierra, está hablando específicamente del pueblo de Israel, es mucho, es mucho. Y tú estás haciendo al pueblo perder el tiempo, hablando de que vayan a ofrecer sacrificio y hacer fiesta en el desierto. Deja de estar confabulando a la gente. Usted se da cuenta que cuando usted quiere libertar a alguien, el enemigo siempre viene con un argumento para que esa persona no escuche la palabra de Dios. Eso era lo que estaba evitando Faraón, que el pueblo no prestara atención a Moisés para que ellos siguieran siendo cautivos, porque mira, mucho de ese pueblo se sentía bien cautivo. Entonces, Faraón le dice 2 veces a Moisés, Moisés, ¿por qué haces cesar al pueblo de sus labores? ¿Y qué hace Satanás cuando tú estás más buscando a Dios? Cuando tú estás en búsqueda de Dios y tú estás en ese prime de Dios, que tú todo es Dios, entonces Satanás también sabe nuestra necesidad. ¿Y sabe qué hace Satanás? Te da un trabajo los martes. Te da un trabajo el domingo. Amén. Te pone a entrar los martes en el trabajo a las 4 de la tarde para que salga a las 11 de la noche, para que no tengas tiempo de venir a la iglesia. Te da un trabajo el domingo, que entres a las 7 de la mañana y salgas a las 5 de la tarde para que no puedas venir el domingo. Porque Él no quiere que tú seas libre. Satanás quiere que tú sigas siendo cautivo. Eso era lo que Faraón quería con el pueblo de Israel, mantenerlo cautivo. Que el pueblo se resistiera a escuchar a Moisés, porque la palabra de Moisés era, deja ir al pueblo a ofrecer sacrificio en el desierto. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús, como Faraón está viendo que el pueblo tiene tiempo para escuchar a Moisés, él da un comunicado. Faraón entonces da un comunicado a sus capataces y a sus cuadrilleros. Ese pueblo está muy ocioso. Ese pueblo tiene mucho tiempo libre. Ese pueblo está escuchando lo que no debe. Usted sabe qué es lo que quiero que hagan ahora. Ustedes antes le traían la paja para fabricar el ladrillo. No le traigan nada. Dejen que ese, bendición, dejen que ese mismo pueblo, dejen que ellos mismos vayan a buscar la paja para fabricar el ladrillo. Y no le disminuyan la carga de trabajo. ¿Para qué? Para mantener ocupado. A su nombre. Yo estoy desempleado porque yo he decidido no coger trabajo rotativo ni trabajar los días que me toca venir para la iglesia. Porque yo he entendido que el propósito de Faraón es cautivar al pueblo de Dios. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Cuando le sale el trabajo el martes, cuando le sale el trabajo el domingo. ¿Qué le dice el pueblo de Dios a su líder?
Dígame. Dígame algo. No podía decir que un trabajo que me van a pagar 3 veces el domingo. Yo necesito esa plata. Usted sabe cuál es la frase de la mayoría de los cristianos. Pastor, usted sabe que mi necesidad, usted sabe que tengo necesidad. Y el pastor tiene que comprender eso también. Porque el pastor no se puede poner radical. Usted no va para allá. Y le dicen, hermana, no se tiene la placa de la cosa. A su nombre. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta? El enemigo siempre te va a poner carga. El enemigo no va a querer que tú escuches la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tú encuentras libertad. Porque en la palabra de Dios tú encuentras descanso. Porque en la palabra de Dios tú te das cuenta que es mejor estar un día en la casa del Señor que ir fuera de ella. Y el enemigo, Faraón, quería tener al pueblo oprimido. No me le disminuyan la carga, denle más trabajo, porque dicen, ellos están muy ociosos. El enemigo siempre se va a imponer para que, hermano, allá afuera hay tanta gente que tiene el corazón de piedra, la gente está destruida, está desbaratada. Pero Faraón le ha puesto un corazón de piedra. Y tú sabes lo que te dice esta gente cuando ellos están pasando su desierto. Yo todos los años tengo una mala racha. Este mes es mi mes de esa racha mala que a mí me viene todo el año. Hay un mes en el año que a mí siempre viene una racha mala. Amén. Entonces tú tienes que entender que mientras tú duermes, Satanás no duerme, él no descansa. Tú viniste a la iglesia, pero ahora que tú sales de la iglesia, está tu casa, que parece Rusia con Ucrania. Pero tú sabes por qué tu casa ahora más tarde que tú llegas a tu casa o mañana se te pone como Rusia con Ucrania. Porque tu petición fue respondida y fue escuchada. Y entonces dice, ahora me le voy a oponer. Satanás dice, me le voy a oponer porque esa oración fue respondida ya. Cuando Daniel decidió hacer 21 días de ayuno con sus amigos, dice que su oración fue respondida el primer día. Y fue enviado un ángel en respuesta a la petición que Daniel había hecho de no contaminarse con la comida del rey. Pero dice que al pasar todo eso, mira, el primer día su oración fue respondida. Pero él no vio la respuesta materializada hasta el día 21. Y cuando el ángel llega en socorro de él, el ángel le dice, lo que pasa es que yo vine el primer día, pero el príncipe de este mundo, el príncipe de Persia, se oponía. Y él dice que nuestras oraciones son respondidas. Pero nosotros tenemos que entender también que el propósito de Satanás es que tú no recibas la bendición que el Señor tiene para nosotros. Ese es el propósito de él. Él no quiere que tú alcances la gloria. Porque cuando tú alcanzas la gloria y tú ves que Dios, cuando tú ves que Dios responde, porque hay cristianos que sí verdaderamente son agradecidos con el Señor. Hay cristianos que sí son agradecidos con el Señor. Que cuando el Señor le corresponde a esa petición, a esa oración que le hicieron al Señor, Dios dice, gracias Padre, de aquí en adelante no miro más hacia atrás. En cambio, hay un grupo de cristianos que cuando reciben la bendición, reciben la palabra, reciben la bendición, se van de Dios. Entonces, al que tú tengas que predicarle la palabra, predícase. Satanás siempre le va a poner carga porque él quiere tenerlo cautivo, oprimido. Pero el Señor quiere darnos esa libertad que nosotros necesitamos. Amén.
Estos días estoy escuchando un tipo bastante que él predica, pero él habla mucho de la libertad financiera que la mayoría de los cristianos no tienen. Él habla que la mayoría de los cristianos no tienen la libertad financiera que deberían de tener. Y él dice, ¿sabe por qué no tienen la libertad financiera? Porque tú quieres ahorrar bastante desde el primer día. Pero tienes que empezar con lo poco. Y al cabo de un tiempo, tú vas a empezar a tener libertad financiera. Porque, ¿qué sucede cuando usted cobra? 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 Usted, luz, tarjeta de celular, la comida y el pasaje. Y usted dice, no me alcanzó nada para guardar. Él dice, hay dos cosas que primero usted tiene que hacer. Sacar el diezmo del Señor y sacar obligatoriamente, usted se tiene que poner una meta de cuánto usted quiere ahorrar cuando usted empezando con poquito. Si usted decide ahorrar $5 por quincena, en un mes usted tiene 10. Pero si usted no saca nada para guardar, en un mes usted no va a tener nada guardado. Y todos los días vamos a andar buscando prestado. Y él dice, la mayoría de los cristianos andan pidiendo prestado, andan brincando aquí, brincando allá y pidiendo prestado y quejándose. Pero cuando llega el día del salario, nunca tienen el hábito de cumplir con los dos primeros principios. Que es apartar lo de Dios y apartar lo que ellos se han dispuesto para ahorrar. Y él dice, ¿usted cree que una persona que gane, que no ganaba nada, que no tenía salario, pero ahora esa persona gana $500 mensual? Él dice, ¿usted cree que esa persona mensualmente no puede sacar $100 para guardar? Y él dice, que saque 50. Él dice, antes no ganaba nada, ahora gana 500. Pero ¿por qué no cree el hábito de sacar 100? Pero él dice, bueno, 100 es mucho, 50. En 2 meses, ¿cuánto tiene? 100. Y no es mentira. Porque mira, nosotros predicamos y sí que Dios va a suplir, que Dios es mi Dios suplidor. Pero también nosotros debemos saber ser buenos administradores. Ser buenos administradores. Y a veces nosotros trabajamos todo el día y no guardamos ni un real. Todo el día trabajamos. Todos los meses cobramos, toda la vida no guardamos nada. Entonces tenemos que estar oprimidos, trabajando de más. No podemos decir, este fin de semana voy a hacer esto porque no lo hay. Y a todos nos está pasando, ¿sí o no? Si pago la luz, no pago el cable. Y si pago el cable, no puedo comer carne, nada más puedo comprar pollo. Eso no. Y él dice, más del 50% de los cristianos está en esa condición. ¿O me equivoco? Así es. Y también pasa que a veces nosotros nos metemos en unos paquetes. Nosotros mismos nos metemos en un paquete. Nosotros nos metemos en unas clases de paquetes.
Ay, Dios mío. Ay, Señor. Pero Señor. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Este hombre tenía sus propios dioses. Para los egipcios, él era su Dios. Él levantaba la mano y se hacía esto. Él levantaba la mano y se hacía aquello. Él es el que quería vivir y el que quería, él moría. Pero ahora Moisés le está hablando de una deidad, de algo superior, de alguien superior. ¿Y quién es ese para que yo lo oiga? Tú no lo vas a oír, pero yo sí lo oigo. Por él me mandó a mí a dar un mensaje a ti. Que deje ir al pueblo. A ofrecer sacrificio en el desierto a 3 días de camino. Y Moisés hablándole al pueblo. ¿Y usted cree que ese pueblo, algunos se animó? Un grupo se animó a escuchar a Moisés. Y disminuyó la fábrica de ladrillo. Y Faraón dice, deja de estar haciendo cesar de su trabajo al pueblo. Este pueblo se me está poniendo ocioso porque tú le estás hablando de ese Jehová Dios. Déjame al pueblo tranquilo. Entonces, ¿cuál era la solución de Faraón para que el pueblo no oyera a Moisés? Ponerle más carga. Y al ponerle más carga, cada vez que Moisés se acercaba al pueblo, el pueblo lo rechazaba, me imagino una parte. Porque Faraón sabía que si el pueblo escuchaba algo diferente, el pueblo iba a creer en eso, de que podía tener una libertad. Y el pueblo gemía. El pueblo era cargado en tanto trabajo. Y yo te voy a decir algo, mira, cuando tú estás trabajando, bendito sea el nombre de Jesús, y mira, y te digo algo, el mismo infierno sabe que tú tienes problemas económicos. Y a todo el mundo le dan sobretiempo, y a ti no. A todo el mundo lo mandan para su casa, pero a ti te dan sobretiempo. Y te dicen, quédate, tengo algo bueno para ti. Pero tú dices, wow, son $100, son $100. Pero la gente se olvida. Pero tú para creer esta palabra, tú verdaderamente tienes que vivir en ella. Para usted creer esta palabra que le voy a decir, usted verdaderamente tiene que creer en Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es fácil. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es fácil. Cuando usted le dice a la gente, no vayas a trabajar este sábado, ¿y qué voy a comer? Pero el Señor dice, la gente te dice, tengo un camarón, vamos para el ayuno, tengo un camarón. Pero vivir esta palabra, tú necesitas verdaderamente estar con Dios. De decirle a la gente así, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y después, todas las otras cosas serán añadidas a nuestra vida. No es fácil. Y yo no le puedo decir a una persona que me dice, pastor, el domingo no puedo venir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. Eso tiene que ser que Dios mismo trate con la persona. A mí me toca predicar la palabra. A mí me toca decírtelo. A mí me toca decírselo al pueblo. Pero el pueblo tiene que ser el mismo Dios que lo compensa. Porque yo no le puedo, hermana, no vaya, deje ese trabajo. Yo no puedo decir eso. ¿Quién suple la necesidad de ese hogar? A su nombre. Entonces dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos. Moisés y Aarón le dijeron en el versículo 5:3, y ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Cuando yo mismo,
si Moisés y Aarón haciéndole este comentario a Faraón, decirle que ellos van camino de 3 días por el desierto a ofrecer sacrificio a Jehová y hacer fiesta en el desierto. El mismo Faraón, me imagino que dice, ¿cómo? Fiesta en el desierto, a 3 días de comida. Pero Faraón dice así, se van sin agua y se van sin comida. Se van sin agua y salen sin comida de aquí. Para frenar. Pero el Dios que todo lo puede, suplirá todo lo que nos haga falta conforme a su riqueza en gloria. Mira, Moisés tenía una palabra de parte de Dios y Moisés sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y es ahí, mira, nosotros en el tiempo de la iglesia primitiva y en el tiempo del Antiguo Testamento se manifestaron muchos milagros de parte de Dios. Todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Lo que hizo el apóstol Pedro, lo que hizo el apóstol Pablo. Sanando y echando fuera demonios. Amén. Y nosotros muchas veces la incredulidad nos llega. ¿Y por qué esas cosas en este tiempo no se dan? ¿Por qué esos milagros en este tiempo no se manifiestan? ¿Sabe por qué? Usted sabe por qué no se dan. No nos llamemos engaño. Nosotros sabemos por qué no se manifiesta. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos, no nos podemos llamar engaño. Porque sabe como cuál semilla somos nosotros. Como esa semilla que fue sembrada entre pedregales. Que cuando empezó a brotar raíz, salió el sol y se quemaron las semillas y no pudieron crecer. Así mismo pasa con nosotros, porque escuchamos la palabra, leemos la palabra, Dios no habla, Dios se manifiesta y nos da una palabra, pero al día siguiente, cuando tú ves todo lo contrario de lo que Dios te dijo, tú dices, esto no era para mí entonces. Entonces, el Dios que te habló, te engañó. No. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, somos esa semilla, no muchos de nosotros somos esa semilla que fue sembrada entre pedregales. Que cuando amaneció el día, los afanes de este mundo nos agobian y nos olvidamos de meditar, de perseverar en la justicia y en la gracia de Dios. Y por eso es que no vemos la mano de Dios. Que nosotros mismos, cuando estamos enfermos, deberíamos poner la mano en el área. Y la enfermedad tiene que irse. Pero tú sabes, usted sabe y yo sé por qué esa cosa no se manifiesta. Porque hablamos de Dios, creemos en Dios, pero no le creemos a la hora de la aflicción. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas totalmente diferentes. Y creerle a Dios es así de estar ahí y decirle, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero de alguna forma tú lo vas a hacer. ¿Por qué los milagros eran tan tangibles en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva con los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un estruendo del cielo, un viento recio cuando estamos orando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una llenura del Espíritu Santo cuando estamos aquí, cuando estamos orando? ¿Por qué? ¿Y por qué en el día del Pentecostés, cuando estaban los apóstoles todos orando, por qué sí se manifestó el poder de Dios? ¿Por qué? Dice que todos estaban unánimes en un mismo espíritu y de repente hizo así el ¡wow! Descendió el poder de Dios a su nombre. Por eso que yo siempre hago la oración que intercede
el intercesor, lo que apoyamos, la oración. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama tu poder. Cuando la hermana Nelia está orando, ya sea la hermana Alicia o ya sea la hermana que está orando, Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con mi hermana, Señor, en lo que ella está orando, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Esa es una oración que intercede. Entonces, cuando nos pongamos unánimemente, entonces vamos a ver la gloria y la majestad de Dios. A su nombre. Y vamos a ver milagros y prodigios. Y mira, y cuando seamos llenos, revestidos verdaderamente del poder del Espíritu Santo, el Señor va a poner gracia en nosotros. Que nosotros no vamos a tener que hacer tanto esfuerzo, sino que le vamos a hablar a la gente y la gente va a ser convencida, no por mi palabra, sino por el Espíritu Santo. Ahí vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Mientras no estemos unánimes orando en un mismo espíritu, no vamos a ver la gloria. Vamos a sentir ese frío que, ay, sentí algo, pero hasta ahí. Ay, sentí un frío, ay, sentí un escalofrío, hasta ahí. Eso es parte de. Entonces, dice, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y ellos entienden. Usted tiene que entender, usted y yo necesitamos entender que no obedecer a Dios, eso acarrea consecuencias. Miren, usted sabe lo que está hablando Moisés y Aarón aquí. Por eso cuando uno lee, tiene que entender. Ellos dicen, y ofreceremos, el versículo 3, a mitad, la parte que dice, y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, dice, y ellos dicen, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El desobedecer a Dios tiene consecuencias. Y ellos dicen, sobre mí no va a venir espada, dice Aarón, sobre mí no va a venir peste, dice Moisés. Yo voy a obedecer, yo voy a ir y voy a hablar. Porque yo no voy a callar lo que el Señor me ha mandado hablar. Y ellos hablan claramente, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y el versículo 9-4 dice, entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Cuando tú quieres mucho trabajo, tú te olvidas de Dios. ¿O no? Si tú trabajas 16 horas, ¿tú tienes tiempo para orar? Porque tu mente está en el trabajo. Y cuando terminas de tanto trabajo, estás cansado. Entonces, cuando quieres ir a la presencia de Dios, dice amén, y ahí mismo quedarte dormido. Eso no. Sí. Volved a vuestra tarea. Mientras Satanás nos tenga ocupado en tantas cosas, no vamos a tener el tiempo que Dios necesita que nosotros le dediquemos. Lo que pasa es que estoy en tiempo de bonanza y tengo que aprovechar, tengo que trabajar bastante. Sí. ¿Qué pasa en diciembre? En la mayoría de las iglesias. Desde que viene el 5 de diciembre, que la gente agarra el susú, que agarra el bono, que agarra el ahorro, que agarra el décimo. ¿Qué hace la gente? Al almacén, al mall, para gastar. Y los días que más ganas de comprar le da es el martes y el domingo. O el miércoles o el viernes, que tiene su culto en su iglesia. Ese es el día que la gente coge. No, porque ese es el día de la promoción. Hasta en eso me enreda Satanás. No pone el Black Friday el viernes, el martes, el día de culto, que cada uno tiene su culto, su día de culto.
y viene así. Y el que viene cansado de comprar, viene con ganas de orar en la iglesia. No nos llamemos engaño. Ay, me duelen los pies, no tiene ni ganas de pararse para orar. En el versículo 5 le dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho. Mira, Faraón entendió que los hebreos, a ver, ahora, en ese momento, eran más que los egipcios. Y Faraón tenía temor de algo, de una rebelión del pueblo hebreo. Por eso Faraón no quería, estaba impidiendo que Moisés comunicara libertad al pueblo de los hebreos. Entonces él dice, no me enrede a la gente, no me lo enrede, porque ellos están muy ociosos. Ahora por tu culpa, Moisés. Por tu culpa, Moisés. Ahora ellos van a tener que ir a buscar su paja. Y ya no van a trabajar 8 horas, sino que van a trabajar 16. Y tienen que producir lo mismo que producían cuando les traíamos la paja. Entonces, el trabajo. ¿Qué? El trabajo dignifica, sí. Por eso, la hermana Matilde decía, ay, el trabajo dignifica. Y ella, por eso nosotros debemos orar. ¿Con qué? ¿Con qué debemos orar? Con sabiduría y con dirección. Señor, quiero un trabajo que me dé tiempo para ir a la iglesia. ¿Verdad? La hermana Matilde, ella no me deja meter allá. Su trabajo que le salían antes que diera, empezaban los jueves a domingo. De jueves a domingo. De jueves a domingo. Pero yo no le podía decir a la hermana, deje ese trabajo. Un día yo le di una palabra aquí a ella, hermana, a usted le queda una semana en ese trabajo que está. A usted la van a sacar de ahí. Porque usted tiene que buscar un trabajo y a la semana la hermana le dijeron, usted ya no va a trabajar más. Usted está trabajando en una casa que ellos son muy mal agradecidos. No le agradecen lo que usted está haciendo. Eso fue así mismo que no se le conoce. Dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho, el pueblo de los hebreos. Y vosotros le hacéis cesar de su trabajo. Mira, los egipcios no trabajaban. El pueblo de Israel tenía que cultivar, tenía que sembrar, tenía que construir, tenía que cargar, tenía que hacer todo. El pueblo de Egipto no hacía nada. Los hebreos le hacían todo el trabajo. Y nosotros los cristianos, matándonos por un impío, por enriquecer, que al final son malagradecidos, dice el versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daré paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos su paja y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiré nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Ellos habían entendido. El Dios de los hebreos, el Dios de Israel, está con nosotros. Levantemos la voz, aleluya. Y salgamos al desierto y ahí Él nos va a sustentar. Pero ahora viene lo bueno. Cuando tú dejas lo que tú tienes, que ya tú lo tenías, ya tú ganabas 500, pero
tú le creíste a Dios y tú saliste de Egipto, Dios me va a sustentar. Pero ahora cuando tú saliste de Egipto, no hay carne, no hay lenteja, no hay agua y no hay colcha para dormir, porque tenían que dormir en la arena. Ahora, ¿qué haces? Ahí le crees porque le crees o actúa como esa parte que le dijo a Moisés. Para eso nos sacaste de Egipto, para que muramos acá en el desierto. Allá en Egipto teníamos carne, cebolla y puerro y lenteja. Y ahí comíamos los 3 golpes. ¿Se da cuenta? Ahora cuando tú saliste de tu comodidad y estás caminando en fe, entonces ahí tienes que ver, vas a ver la mano de Dios, porque le creíste. Pero no es fácil decirle así de hey, basta de esclavitud. ¿Cómo estábamos todos nosotros antes? En alguna debilidad, en algún vicio, en algo estábamos flaqueando. Pero un día tomamos la decisión de ya no más, hasta aquí, que está bueno. ¿Y sabe por qué? Porque Dios al que llama lo capacita. Al que llama lo capacita. Usted cuando empezó, no le oraba 2 minutos y usted pensaba que había orado 3 horas. Ahora usted puede sostener una oración de media hora, de 30, 40 minutos. ¿Por qué? Porque esto es igual como cuando el niño nace. Leche de pecho, biberón, papilla, sopita, después con colón. Ahora nosotros tenemos un poquito más de capacidad de orar y nuestra fe ya ha aumentado. ¿Sí o no? Ahora creemos, yo no sé, mañana, yo me voy a acostar, yo no me voy a mortificar, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Yo sé que mañana algo va a pasar. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé tu milagro y mi milagro mañana se va a manifestar. Eso hay que creer. Mi milagro mañana se va a manifestar. Ya yo pedí, ya yo oré, pero yo sé que mañana mi milagro se va a manifestar. A ti yo no te voy a decir aquí que saque tu ofrenda, que saque tu diezmo y pacta con Dios y echa plata ahí, que mañana Dios te lo va a multiplicar. No. Eso es una mentira del diablo que ha utilizado con los cristianos. Mira, este varón que yo escucho de esto que estaba hablando de los financieros, él dice: este bendito evangelio de la prosperidad tiene a la gente tan arrastrada y engañada que le dicen a la gente: tú tienes que traer una buena ofrenda al Señor, una ofrenda remecida, una ofrenda, aleluya, una ofrenda silenciosa, aleluya, para que Dios, aleluya, te bendiga. Y una vez que tú traiste esa ofrenda bien remecida, entonces Dios, le dicen así, Dios está obligado a bendecir. Dios no está obligado a bendecir a nadie. Ese es de su gracia y su misericordia. Porque eso es lo que él dice. Este maldito evangelio de la prosperidad le dicen a la gente: trae, pacta, entre más grande tu ofrenda, Dios está obligado a bendecirte. ¿Cómo? Eso no es así. Eso no es así, no nos llamemos engaño. Ustedes, iglesia, por favor, no caigan en ese engaño. La prueba está de Pedro y Juan cuando llamaron a Simón el hechicero y le dijeron: perezca tu dinero contigo, porque has pensado que puedes comprar el don de Dios con dinero. Cuando ellos le dijeron así: has pensado que puedes comprar el don de Dios con dinero, perezca tu dinero contigo. Entonces él reacciona. Simón el hechicero reacciona y dice: oren a Jehová para que nada de esto me acontezca. Él reaccionó.
Pero hay gente que no tiene escrúpulos, que piensa, ay, que tu ofrenda, y con el martillo ahí con la ofrenda. Hermano, yo no estoy en contra de la ofrenda, ni del diezmo, ni de la primicia. Porque lo que tú das con la alegría y con gozo, Dios lo recibe bien. Pero no des nada obligado, ni con dolor, ni con tristeza. Dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero sepáralo desde la casa. Acá no lo estés rebuscando del bolsillo. Sepáralo desde allá. Sepáralo desde allá. Esto es lo de Dios y haga lo que haga. Esto es de Dios. Pero sácalo de allá. Su nombre. Yo no estoy en contra del diezmo y de la ofrenda. Después que usted dé como Dios le puso en su corazón que usted dé. ¿Qué es el 10%? Bueno, el 10% si usted quiere dar el 15, el 20, lo que usted quiera dar. Pero délo con alegría y con gozo. No lo dé pensando que su ofrenda le va a torcer el brazo a Dios. No, Señor. Déjese de eso. Bendito el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, porque en su palabra siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Por eso en esta noche, Dios, te bendigo, te alabo, te exalto y te glorifico. Porque tú eres digno de toda gloria y de toda adoración. Espíritu Santo, en esta noche, bendecimos tu presencia en este lugar porque es lo más importante que podemos tener. Tu presencia, Padre. Que tú nos guardes nuestra entrada y nuestra salida, Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor de tu nombre. No por contienda, no obligado, no para ser visto por los hombres, sino porque el deseo de nuestro corazón sea adorarte y agradarte. Bendigo a mi hermana Delia, bendigo a mi hermana Alicia, bendigo a mi hermana Matilde, mi hermana Rose. Hoy me comunicó que no podía venir porque hoy había llegado al trabajo, no quería pedir permiso para salir. Bendigo la vida y la salud de mi esposa, bendigo a Calé, a Briana, bendigo la vida de mi hermana Rosa, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias sabiendo, Dios, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo será de bendición. Y en el nombre de Jesús veremos tu gloria. Amén. Gloria al Señor. Su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el servicio, lo que sirven, ya lo puse ahí. Y lo que tienen ahí. Cantar este corito, que yo no me lo sé, pero si me acompaña. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo al evangelio siendo, aleluya, mi ofrenda doy, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor, por la ofrenda. Bendice las manos que pudieron ofrendar, Padre, a los que no también, Espíritu Santo. Abre la ventana de los cielos, Padre, que seas tú, Señor, colocando, Señor, lo que cada uno necesita en su hogar, Padre. Que seas tú, Señor, quitando el devorador de cada uno de nuestros hogares, Padre. Bendícela, Señor, que vayan con olor grato a ti, Padre. Y que también nosotros seamos una ofrenda agradable para ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre te digo a Padre. También te pedimos el culto, Señor, palabra poderosa, Señor, del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, el que habla nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por el portador de la palabra. Gracias por todo lo que nos dimos hoy aquí, Señor, para escucharte y exaltarte a ti, Padre de la gloria. Que seas tú guardando nuestra salida, nuestra entrada, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre. Que seas glorificándote en cada una de nuestras vidas, Padre. Nos te pedimos de ti, Señor, en esta hora, más no de tu presencia, Padre. Que seas tú, Señor, guardando a cada uno de